Vamos a continuar, gracias a Dios, Dios le multiplique. Le dije que le iba a explicar el término limosna, ¿verdad? Nosotros, todo Latinoamérica es de un contexto católico y para nosotros limosna es la monedita o la moneda en el platito limosnero, y eso es lo que aprendimos. Y cuando leemos en el Evangelio que hay que traer la limosna, ¿sí? Pensamos que decir, no, pero eso es una moneda, ¿sí? Recuerde, el diezmo no está vigente, ¿por qué? Porque el diezmo es para el pueblo hebreo. Una, ¿qué tribu de las 12 tribus no recibió heredad? Su heredad de ellos era Jehová. Ellos trabajaban en el templo, no podían, no se les dio tierra para criar ganado ni para sembrar. Así que su trabajo era mantener las lámparas del templo encendidas y coordinar, limpiar, lavar, sacrificar, porque ahí literalmente sacrificaban las reses, las ovejas, corderos, palomas, todo. Imagínense el derramamiento que había allí de sangre. Por eso tenía que atender el templo una tribu completa, ¿sí? Pero ellos no tenían cómo procurar por su mantenimiento. Ellos no tenían tierra para sembrar ni para criar ganado. Entonces el mandamiento de Dios fue que las 11 tribus tomaran el 10% de su ganado y el 10% de su labranza. Y ahí usted va a oír que traían lo mejor de su ganado, porque ese era el mandamiento. Las primicias de su cosecha, porque la cosecha usted sabe que no sale toda de golpe, va y creciendo. Entonces ellos tenían que presentarse con la ofrenda para los sacerdotes, y la orden era que nadie se presentara con las manos vacías, y la ofrenda era comestible, no era dinero, era comestible. Entonces, ¿por qué Pablo no exigió el diezmo? Porque él no era de qué tribu. Los levitas son los únicos que pueden recibir el diezmo hebreo, el diezmo bíblico. Y como aquí ya ni ellos mismos saben de qué tribu son, porque todo eso, todo ese archivo y toda esa genealogía se perdió, entonces ya eso terminó. Ellos se sabe por la historia y por las noticias que están reconstruyendo el templo y están buscando levitas y etcétera, etcétera, pero bueno, ellos tienen esa visión y ese plan, pero nosotros no podemos exigir diezmo, hermano. Como iglesia de Cristo, compuesta de hebreos y gentiles y de todas las hombres, mujeres, nosotros no tenemos la autoridad para exigirle el diezmo, y es una de las cosas que hemos enseñado, y en esta iglesia no se exige, ¿sí? Aquí no exigimos, aquí usted puede venir, dar o no dar, y nadie tiene autoridad de decirle, oiga usted, ¿por qué no da? Es una falta de respeto. No, el diezmo tenía ese sentido, ese espíritu de obligación para el pueblo de Israel. Cuando viene el devenir, el cambio a la iglesia cristiana, entonces ya no se usaba como moneda de cambio ni la sal, de ahí viene el término salario, ni la ofrenda comestible, sino que ya empezó a usarse la moneda, y a esa moneda se le llamaba la limosna. ¿Por qué no ponían billete? Ya lo he explicado. A ver quién me dice, ¿por qué no ponían billetes? No, ya dimos esa clase. No existían los billetes. Todo lo que se manejaba era ¿en qué? Monedas con la efigie, el perfil del emperador o del gobernador de determinada región. Y cada quien, por eso usted va a leer en el libro de Hechos que estaban los cambistas en los evangelios, y ellos cobraban, eran la banca.
llegaba la gente a comprar, porque no daban moneda, ellos llegaban a comprar allí la ofrenda y pagaban, pero ya había un negocio como hasta el día de hoy, hermano, que se asombran descubriendo los miles de millones de dólares y todo eso. Y yo digo, pero eso no es descubrir nada, eso lo que sale a flote es la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿sí? Que se enriquecen insultantemente y hay millones de gente muriendo de hambre que no tienen ni para el pan diario, hermano. Y hay otros que tienen, ¿qué? Riquezas insultantes, hermano. Y vemos los escándalos en el gobierno y la tristeza de nuestro México. Y no solo es algo que sucede en México, es donde hay un ser humano, va a haber avaricia y todo eso. Entonces, ya cuando Cristo está, se daba la moneda. Así que es correcto decir, demos la limosna, pero la limosna, ¿qué sentido tiene? Dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, ninguno con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto es lo que hay que dar? Ya la medida la pone usted, pero eso sí sepa que con la medida que le da Dios, le damos con la cucharita a Dios, Dios dice, préstame tu cucharita y con tu misma cucharita te da. Porque el que siembra abundantemente, dice el Señor, también, porque lo que el hombre siembra, Gálatas 6. Si queremos sembrar, recoger abundante, hay que dar abundantemente. Hay que sembrar con amor, con alegría. Muy bien, vamos a abrir en nuestro estudio, ya ahora arribamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos avanzando. Hemos ido de carta en carta o de epístola en epístola. ¿Qué hemos visto? Recuerde, demos un contexto. Estamos hablando en todos nuestros títulos de la iglesia, una iglesia excelente, una iglesia modelo, una iglesia ejemplar en fe, en amor y en esperanza, una iglesia muy en crecimiento, es lo que hoy nos toca, una iglesia en crecimiento. Hermano, y es el deseo de todo aquel que labora, de todo aquel que sirve, que su labor produzca. Esa es la alegría del obrero, la esperanza, dice, con esperanza ara el que ara, con esperanza de cosechar del fruto. Y esto está implícito en el Evangelio, ir y hacer discípulos, es multiplicarse, es llenar la tierra con la palabra, que la iglesia se multiplique. Desde su nacimiento el Señor profetiza sobre su iglesia, dice, yo edificaré mi iglesia, Él la construirá, Él la levantará, Él la fortalecerá, Él la proveerá, y dice, y aún las puertas del Hades no podrán contenerla, no podrá detenerla. Se levantó Nerón con todo su imperio y no pudieron aniquilarla, bañaron de sangre Jerusalén, los persiguieron, pero no pudieron hasta el día de hoy. ¿Y cuántos dicen en fe? Ni podrán, ni aun la muerte puede detener la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no está sustentada en el poder humano, sino en el poder del Dios Todopoderoso. Vamos a orar, hermano. Siento de Dios orar en gratitud, en alegría. Ahí donde está, descanse en el Señor. ¿Cómo anda en su batalla? Si usted es de la misma masa que yo, usted está sacudido, apaleado, perseguido, dolor aquí, dolor allá. Decía mi papá cuando éramos jóvenes, dice, ay muchachos, dice, ustedes cuando no están presos los andan buscando. Así nosotros salimos de un problema. Cuando, como dice el mundo, ¿no? Dice, después de la tormenta viene la calma, ¿no?
Pero dice, no me acuerdo ahora en qué pasaje, dice, pero después de las nubes negras vendrán más, dice. ¿Cuántos quieren esa palabra profética para sus vidas? ¿Estaremos de problema? En problema. Padre, te damos gracias, Señor, en esta confianza, en esta alegría, que podemos dirigirnos a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre. No nos acercamos a ti, Padre, en nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Es en ese camino, Él es el camino, Él abrió el camino hacia ti, Padre. Y dice claro en nuestras Biblias que es a través de ese camino vivo que Él abrió que podemos llegar hasta el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Y llegamos ante ti, Señor. Hemos elevado nuestros cantos, nuestras alabanzas a ti, porque tú eres digno, porque tú mereces, porque mereces toda la honra, la gloria, el reconocimiento de tu creación, de tus criaturas. Todo lo que respira te alaba, Señor. Todo lo que tiene vida exalta tu nombre, tu poderío, tu misericordia, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestros actos, sino que has soportado con paciencia tu ira, Señor, pero algún día será derramada. Hoy te pedimos, Señor, en esta tarde, noche ya hermosa, tú conoces el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Señor, trae paz, trae libertad, trae sanidad, Señor. Unge con aceite, suaviza cada corazón, cada herida, cada tristeza, Señor, cada desazón, cada desilusión. Y corta, Dios, toda raíz de inconformidad para que no se convierta en amargura y nos aparte del camino. Señor, devuélvenos el gozo. Anímanos, Señor, y que podamos seguir en este valle difícil de sombra y de muerte, en esta tierra que sabemos que está maldita. Que la fe no falte, que el amor abunde, que la fe abunde, que crezca y crezca la esperanza, y que en esa esperanza se afirme esta paciencia para caminar día a día, Señor, y esperar tus promesas, el cumplimiento sobre nuestras vidas. Te ruego, Padre, por tus hijos, si alguno viene con dolencia física, Señor, te manifiestes para que su fe aumente. Se ha quitado ese dolor, yo lo creo por la fe. Sorpréndenos, Señor, sanando, liberando, quitando cargas, y abre los cielos, Señor. Y abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Habla, envía tu palabra, Señor, y danos vida, Señor. Avívanos, sana nuestra tierra, Señor. Y recibe tú y solo tú la alabanza y la gloria por quien tú eres y por lo que tú haces, Padre. No nos cansaremos de adorarte cualquiera que sea nuestra condición. Siempre el labio mío, podemos decir como iglesia, loores te dará. Señor, cualquiera que sea mi condición, haya o no haya, siempre te bendeciré, siempre te alabaremos, siempre reconoceremos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, bendice, abre los cielos, muestra, Señor, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu misericordia. Suple las necesidades, si hay necesidades económicas, físicas, Señor, abre las ventanas de los cielos sobre esta tu iglesia, sobre este tu pueblo, presente y ausente, Señor, que no falte el sustento, que no falte el abrigo, que no falte el calzado, Señor, que haya abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque
Han pasado los días, las semanas, los meses y los años y hemos estado aquí en este lugar con cielos abiertos. Nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado, siempre has suplido, Señor, para el mantenimiento de tu obra. Y asombrados te damos gracias porque comprobamos que es por tu voluntad que estamos aquí. Hemos visto sanidades, liberaciones y lo más importante, almas viniendo a ti. Gracias porque en este lugar, Señor, tú has usado, has atraído aquí a los que habían de alcanzar salvación. Gracias y los bendecimos donde sea que estén, Señor, donde sea que tú hayas llevado sus pasos, pero los bendecimos y con asombro te alabamos porque no es por nosotros. Tú por tu inmensa misericordia y poder lo haces posible y nos asombramos y nos maravillamos y por eso te adoramos hoy, por quien tú eres y por lo que tú haces. Bendice, Señor, con paz, paz de Dios, iglesia. Echa fuera toda ansiedad, toda preocupación. Gózate en el Señor. Él está en control. Paz de Dios. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y que haya prosperidad, que haya crecimiento, que haya abundancia, Señor. Que tu palabra fluya y enriquezca y dé vida en nuestro interior. Envía tu palabra, Señor, y danos vida. Sopla, Espíritu Santo, del norte, del sur, del este y del oeste, y aviva tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sanado, nos has libertado, pero sobre todo somos justos y en ti esperamos. Cualquiera que sea la situación, siempre, Señor, alabándote con alegría en todo momento. A ti sea la gloria, la honra y el honor. ¿Alguien vivo? Amén. Si alguien se durmió, déjalo dormido porque no tenía paz, déjalo que se duerma. Sonríe, el Señor le ama, hermano. Muy bien. Vimos en Primera de Tesalonicenses que estudiamos del contexto, que el autor es el apóstol Pablo, tiene de compañero a Silas o Silvano y a Timoteo. Es una de las primeras cartas, es una de las primeras epístolas que es la más antigua. Se cree que fue en el año 50 del primer siglo cristiano, ¿sí? Es antes que los evangelios, aunque en nuestras Biblias aparecen en ese orden, primero los evangelios, luego Hechos, luego ya la epístola a los Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Gálatas, pero recuerde que la primera epístola a los tesalonicenses y la segunda es de las más antiguas, ¿sí? Fue en el año, aproximadamente en el año 50, no tenga temor, es el demonio que ya se está yendo. En el año 50 se escribió la primera carta a los tesalonicenses. Pablo dicta doctrina y se cree por las fechas de los viajes y todo el movimiento que ahora no vamos a ver porque nos llevaría más tiempo, de que pasaron unas cuantas semanas y Pablo vuelve a escribir una segunda carta a los tesalónicos. Recuerde que Pablo sembraba la semilla, crecía, se hacían árboles y se multiplicaban. Y aquí vamos a ver en una de las primeras iglesias sembradas por Pablo que le causa sorpresa. ¿Le causa qué? Sorpresa. ¿Qué otra cosa? Asombro, admiración. Dice el wow. Y es lo que de los puntos que nos va a mostrar Segunda Tesalonicenses. Son solo 3 capítulos, hermano. Y en el primer capítulo la palabra, el mensaje realmente que trae esta palabra para los tesalonicenses y para nosotros es ¿qué aprendimos de la clase pasada de Primera Tesalonicenses? Que el Señor, la parusia del Señor, que el Señor vuelve,
¿Sí? Entonces, ¿por qué Pablo les escribe? Porque ellos estaban tristes. ¿Cuál era el motivo? Que ya habían pasado, ¿qué? 50 años. Pablo, cuando les enseña la doctrina, Pablo no esconde el advenimiento de Cristo, la parusia de Cristo, la segunda venida de Cristo. Cristo ya vino una vez y entiéndalo, viene por segunda vez. ¿Y cuál es el mensaje? Que estemos preparados. Por eso en Primera Tesalonicenses, ¿cómo cierra? En el capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique. Recuerde que eso es primordial, la santidad. Vimos el martes en la clase, estamos viendo el atributo, la santidad de Dios. Es impresionante, es lo que emana de todos los atributos de Dios, es su reflejo, es santidad. ¿Y cuántos han leído en Hebreos, han oído que sin santidad nadie le verá? ¿Y por qué debemos vivir en vidas santas? Porque Él, como Dios santo, aborrece el pecado. ¿Sí? Él no va a caminar con alguien que está practicando el pecado. Así que Pablo, por el Espíritu Santo, en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique a medias. O sea que puede ser santo intelectualmente y corporalmente no. Esto parece sarcástico, parece broma, pero esto era parte de la filosofía griega, romana, sobre todo los griegos. Ellos decían que el cuerpo era el asiento del pecado, que el cuerpo tendría que ser destruido y para que fuera liberada el alma o el espíritu, la parte etérea. Por eso es que Pablo hace énfasis. No solo hay que santificar ¿qué? Nuestro intelecto. No, se tiene que santificar ¿qué? Y aquí vemos que Pablo habla de el hombre tricótomo a la imagen y semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice que el mismo Dios de paz os santifique ¿qué? Por completo. Y dice él que es por completo. Y todo vuestro ser, dice, que se compone de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo es esta santificación que el Dios Todopoderoso está haciendo en usted y en mí? Dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire la promesa: fiel es el que os llama o el que os llamó, el cual también lo hará. Aleluya. O sea, hay promesas sobre nosotros, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va. ¿Cuántos dicen yo soy mejor que ayer? He estado tratando en unas consejerías, porque así se dio, el tema de la madurez. Qué impresionante es, hermano. A veces se nos olvida, pero no lo dejemos allí en el olvido. La madurez es sumamente importante. ¿Cuántos cometieron? Yo les decía, el mismo Salmo dice, y hasta lo hemos cantado, ¿verdad? Como dice el Salmo: de los pecados de mi juventud no te acuerdes tú, oh Dios mío. ¿Cuántos pecamos en nuestra juventud? Algunos ya nos hicimos menos pecadores, no por santos, sino por viejos. Sonríe, el Señor le ama. Pero nosotros tenemos que entender. Amén. Sí, en eso estamos. Amén. Gracias, hermano. Es una petición de oración que pasa a nuestro hermano Sergio y estamos sin duda en eso, todos, ¿verdad? Impresionados por la tragedia en Turquía, en Siria. Y estamos consternados y precisamente decíamos de eso, ¿no? De cómo estamos. Dios nos habla a todos, hermano. Y tiene que ver mucho también con hablaba yo de la madurez, hermano. Cuando ya uno empieza a comprender la transitoriedad de la vida, lo fugaz de nuestras vidas, sí o sí, que no debe entrar la nostalgia, más que nostalgia, la desesperanza, pero sí la certeza, hermano.
Y esto nos debe de hacer para bien, de que aprovechemos mejor el tiempo porque los días son malos. Ok, entonces es muy importante crecer, porque de eso es lo que estamos hablando, una iglesia en crecimiento. Necesitamos crecer. Dice que el Señor Jesucristo crecía, nos habla de su niñez, dice en estatura y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Que nosotros debemos de crecer, dice ya la iglesia, en gracia, dice creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 13 al final, cuando era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba, pensaba, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, o sea, cuando ya crecí, dejé lo que era de niño. Hermanos, somos llamados a crecer. Somos llamados a que a que lleguemos a la estatura, dice, de un varón perfecto en Cristo Jesús. Necesitamos crecer, hermano. Necesitamos madurar. La Biblia nos dice, Hebreos 5, debiendo de ser ya maestros, dice, tenemos que dejar de ser niños. Y hay muchas personas que hablo con ellos en mi trabajo de consejería. Y aconsejaba yo a una persona, no le digo nombre, solamente para que usted se dé cuenta, una persona ya de edad, y yo con asombro y amor y reverencia le decía, ¿sabes qué veo tristemente? Que eres un niño, una niña, no le voy a decir si fue hombre o fue mujer, hay mucha gente que pasa, que mucha gente ni cuenta se da, que me buscan, vienen y hablamos, y le digo, pero eres un niño en un cuerpo de adulto, pero eres un niño. Entonces, eso es grave. Porque lo normal es que uno crezca, que uno madure. Y sabemos que lo que está sano, crece. Porque como padres, ¿cuál es la alegría? Ya camina, ya camina, ya comienza a hablar esto. Y es trágico, muy doloroso, y lo decimos con respeto a aquellos que están sufriendo con hijos que no crecieron. ¿Por qué? Porque algo está mal. Recuerde, todo lo que está sano, crece. Entonces hay personas que físicamente, aparentemente crecen, pero cuando uno habla, uno se asombra, porque realmente no hay crecimiento, no hay madurez, lo que nosotros llamamos el carácter. O sea, no se ha formado. Ahora, ¿por qué estoy introduciendo de esta manera? Mire, uno después de la tragedia, uno después del sufrimiento, uno después del shock, uno crece, hermano. De momento dice uno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Dios, ¿dónde estabas? Y cuando nos asombramos es que Dios lo permitió, porque el interés de Dios es que crezcamos hasta llegar a la estatura, dice. ¿Cuántos entienden lo que estoy introduciendo? O sea, no es asunto de que, no, hermano, o sea, tenemos forzosamente que crecer, que madurar y dar frutos. No podemos seguir siendo ¿qué? Las mismas criaturas. ¿Cuántos si se recuerdan de su pasado cuando fuimos jóvenes y decimos, ay, qué pena? Las cosas que hacía, las cosas que decía, cómo me comporté. Pero ¿qué se espera? Que al pasar los años el ser humano vaya adquiriendo madurez y que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso es que no debemos dejar de pasar el tiempo sin sentido, hermano. Debemos aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos. Ocuparnos desde que amanece hasta que anochece. Hay que meditar, es necesario ejercitar nuestro entendimiento, todo a través, con base en la palabra de nuestro Dios. Vemos pues que Dios está interesado en que nosotros crezcamos, pero ¿qué? ¿Solo físicamente? No, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, se le llama hombre natural porque solamente es cuerpo y alma. Son almas, son almáticos, solo están por sentimiento. Y cuando nosotros
recibimos a Cristo por la fe, entonces nacemos de la muerte, nace nuestro espíritu y ya pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y aquí lo que Pablo, uno de las bendiciones de Pablo para la iglesia en Tesalónica, y cuántos dicen y para nosotros, es que todo nuestro ser, no solo el intelecto o no solo lo espiritual, porque hay gente que llega a la iglesia, levanta mano, canta, llora, como yo digo, hasta tiemblan, pero no cuidan su cuerpo cuando salen. ¿Sí me estoy explicando? Lo veo muy serio, entonces está usted captando, ¿verdad? Esos que tienen una vida, una doble vida, porque si es que guarde todo nuestro ser, ¿de qué se compone el ser cuando ya naciste de nuevo? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con este ser? ¿Lo está qué? Santificando. ¿Qué es santificar? Apartar. Estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Y lo repite, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué? Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Alguien que no tengas que estarle, hermano, hermana, cuando pongo siempre el ejemplo, cuando vamos al médico, vamos con sobrepeso y el médico en la primera visita nos dice, bueno, usted está aquí, está mal, anda por los 400, pero no de bien, sino de colesterol, de azúcar, y para la próxima cita usted tiene que traerme sus valores mejor. Y usted llega a la próxima cita y llega peor o igual. Entonces el médico le va a reprender. Entonces ese es ser irreprensibles. O sea, que se vea nuestra mejora, ¿sí? Que ahora este año 2023 ya conozco más Biblia, ya entiendo más, ya aprendí a trazar un poquito más para no presentarme delante de Dios como un obrero y sea yo avergonzado, sino como un obrero que sabe trazar bien la palabra de verdad, contexto, todo en su correcto empalme. Y eso es básico, hermano. Tanto espiritual como literalmente, Dios es un Dios que siembra, que hace las cosas para que se crezcan en abundancia, porque ¿qué es lo que vemos en la creación? Cómo se siembra una semilla, luego se hace un árbol. Vemos cuántos no hemos quedado absortos, asombrados, maravillados. Nos alegra después de vivir en esta selva de concreto. A veces salimos un momento a la carretera y vemos esos árboles que no hemos podido destruir y entra un remanso de paz. ¿Por qué? Porque es el diseño del Señor, ver las cosas multiplicarse. ¿Eso desde cuándo está? ¿Qué es lo que el Señor mandó cuando Él está en su creación? Dice, creced, ¿qué más? Sojuzgad la tierra, ¿y qué más le dice al hombre? Multiplicaos. Y eso se lo dice a las plantas, se lo dice a las aves, se los dice a todo lo creado. El plan de Dios es el crecimiento, hermano, es la abundancia, ¿sí? Ahora, si esto lo ponemos en la iglesia, una iglesia debe de crecer, pero mucho de lo que nosotros como pastores, como fundadores de iglesia, a veces nos ocupamos más de la cantidad que de la calidad. ¿Qué quiere Dios, hermano? ¿Cantidad o calidad? Ambas cosas. Pero no está mal, pero hay que crecer ¿en qué? En calidad. O sea, que el crecimiento sea, y hay crecimientos. Decía yo el martes por ahí cuando me pongo a meditar y vi una iglesia torcida, su liderazgo, una prédica absurda, sin sentido, pero recamada de oro esa iglesia, hermano. Y llenísima de miles, hermano. ¿Qué van a andar sufriendo que con micrófono? No, traían hasta creo un dron allá dentro de esa chiva, hermano. Pero perdidos doctrinalmente.
¿Y qué debe causar el asombro? ¿Sabe qué vino a mi mente? ¿Cómo pueden crecer tanto sin Dios? Se los compartí el martes del estudio. Hermanos, cuando veamos algo grande y una mega iglesia, no pensemos que ahí está Dios, hermano. No. También la maleza crece y mucho. O sea, no es señal de una iglesia bendecida. Si así fuera la iglesia católica, pues, o la luz del mundo, son muchísimos, o los mormones son muchísimos. Entonces, que seamos un puñadito, no, que seamos los que seamos, hermano, pero que haya un crecimiento correcto, verdadero, santo. Porque si no, vamos a crecer como un tumor maligno. ¿Quién quiere un tumor maligno creciendo? No. Queremos que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces quiero que vea al apóstol Pablo, hermano. Yo me identifico con él. ¿Por qué? Porque si uno dejó todo y siembras una iglesia, un trabajo, ¿cuál es tu deseo? Que crezca. Pero no anteponer el crecimiento sacrificando ¿qué? La santidad, la dedicación, porque el fin no es crecer. El fin no es crecer. Esperamos eso como un resultado, porque lo que está sano crece. Entonces tenemos que ocuparnos en que esté sano. Así que sin más, en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver por qué fue el motivo que él envía una segunda carta. Ya hemos hablado que Pablo instruye, dicta doctrina a través de ¿qué? De epístolas, de cartas, ¿sí? Luego, él mandaba a que esas cartas se leyeran en las diferentes iglesias vecinas. Luego había copias, pero todo fue así. Y había la tradición oral. Esos enemigos de la Biblia que dicen, no, es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Y luego yo les digo, ¿y sabes qué? Antes de que estuviera escrita, era oral. O sea, los que quedaban enseñaban lo que Cristo había hecho. ¿Pero cómo lo enseñaban? Oral. ¿Cómo la ve? Después vinieron ya los escribas que ponían por escrito. Por eso vemos que los escritos de los evangelios difieren un poco los tres primeros. Y el cuarto evangelio, que es el de Juan, que vino casi al final del primer siglo, difiere completamente del de ellos. Pero todo fue testimonios que antes de partir, ellos plasmaron lo que Cristo había hecho. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos con nuestras manos. A esto se llama el testimonio. Ellos tenían sus amanuenses, sus escritores, y ya dictaban, porque así era la manera. Los sabios griegos, los emperadores tenían sus amanuenses que les escribían y ellos dictaban sus filosofías, sus guerras y todo, y había que creerles porque era ¿qué? Testimonio. Entonces imagínese usted cómo así enseñaban en las iglesias. Por ejemplo, Juan llegaba a una iglesia y ¿qué narraba Juan? ¿De qué daba testimonio? De Jesús. Yo lo vi hacer esto, yo lo vi hacer aquello. Y si usted ve la carta de Juan, por ahí del capítulo 20, dice, y todas estas cosas se han escrito para que creáis en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, y si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo e hizo, dice, les digo que no alcanzarían los libros del mundo, se expresó Juan. Pero ¿cuántos entienden entonces que esta era la dinámica, la manera de cómo se fue haciendo esto? Pero era a través de cartas. En esta carta que vamos a leer un solo capítulo, un solo versículo del capítulo 1. Pero ¿qué quiero llamar su atención? Que a Dios le agrada que su iglesia crezca, hermano. ¿Sí? Por eso Tesalónica es una iglesia, pusimos en crecimiento. Hermano, mi deseo, mi alegría, mi gozo es que esta iglesia crezca.
pero no en cantidad solamente, sino en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios. Que no dependamos solo del pastor, sino de que lo que vamos a leer, cada uno de nosotros vaya creciendo, hermano, para entonces hacer una iglesia verdaderamente poderosa en el Señor. Y vea la satisfacción que causa en nuestro amado hermano Pablo. Era un gozo genuino, porque quien como trabajador no le produce alegría ver que lo que hizo está creciendo. Amén. Hay gente que le gustan las plantas, hermano, y siembran y ven que sus plantas, hay otros que siembran y lo que siembran, hermano, hasta aunque sea de esas plantas de plástico se les mueren. Hay gente que tiene la mano pesada, que hasta las de plástico, esas que son artificiales, dice, oye, se me murió la planta, pero si era artificial, pues para que veas el peso, se muere. ¿Sí? Hay gente que tiene buena mano, ¿verdad? Siembra y hasta mango da, aunque sean de limones, dice, no, eso tiene unción. Pero otros hasta las artificiales se les secan, hermano. Sonríe, hombre, deje la amargura para otras ocasiones. Muy bien. ¿Qué produce en el alma de este siervo de Dios? Que había dejado ¿qué? Había dejado todo, hermano. Quemó sus naves, derribó sus puentes. Para él el vivir era Cristo y el morir ganancia, porque lo iba a ver. Y su trabajo, el que Dios le encarga, es que hiciera discípulos y por ende se estableciesen iglesias, pero no hacia los hebreos, no hacia los judíos. Por eso es que nuestra doctrina es muy paulina. ¿Por qué? Porque Él es un enviado a nosotros los gentiles, ¿sí? Él es nuestro apóstol, el apóstol Pablo, ¿sí? Aunque sabemos que toda la palabra, pero estamos hablando aquí en el estudio, ¿sí? Él fue enviado hacia nosotros. Por eso él dice el misterio de su evangelio. Y decían, ¿cómo el misterio de su evangelio? Sí, que él hablaba que también los gentiles éramos herederos y coherederos con Cristo. Dice, ese pueblo sin Dios y sin esperanza. Sí, porque hasta el día de hoy a veces nos enseñan que nosotros no, porque no somos judíos y esto y el otro no. Dios le prometió a Abraham. Ok. Después del saludo, Pablo se dirige a ellos y les dice en plural, hablando en plural, en el nombre de quienes escribieron estas cartas, participaron, además de Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y él escribe a la iglesia, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero mire, llamo su atención al versículo 3, y él dice de este grupo, debemos siempre dar gracias a Dios. ¿A quién hay que darle gracias a Dios cuando una iglesia crece como esta iglesia en Tesalónica? Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, les dice, hermanos, como es digno, o sea, como se merece. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con los tesalonicenses? Les dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Se imagina? Por cuanto vuestra fe va, hermano, y esto es de parte de Dios. ¿Qué causa alegría en el corazón de nuestro Dios? Que su iglesia vaya creciendo. Pero aquí en algún momento habla de cantidad. Pablo pone sus ojos en cantidad. No, él está hablando de lo espiritual, que su fe va creciendo. Y no solo la fe, sino que, y el amor de ¿quiénes? Ahora, vemos aquí una red humana impresionante, hermano. Porque no solo era el pastor de Tesalónica, sino que eran ¿quiénes? Cada uno
hacían un todo. Pero ¿la fe de quién estaba creciendo? ¿De los líderes? No, de todos y cada uno. Dice en la traducción, o sea, que esto era personal, que había un crecimiento personal. Y aquí no está hablando de cantidad, sino que está hablando que si fueran 20, esos 20 estaban manifestando un crecimiento en la fe. Y la fe aquí no habla de hacer milagros y prodigios solamente, sino habla de madurez. ¿Por qué? Porque es una iglesia perseguida. Wow. ¿Por qué crecían los tesalonicenses? Porque es una iglesia que nació en persecución, hermano. Y sabe que una de las mentiras conscientes o inconscientes que hemos predicado y a veces en nuestro deseo y hemos recibido muchas veces nosotros en nuestro deseo es: acepta a Cristo y todo va a cambiar. O sea, hay algo allí en la búsqueda. Por eso vamos a Dios, porque queremos dejar las ataduras, buscamos salvación. Y pensamos que esa salvación necesariamente va a ir permeada, inundada de un remanso de paz. ¿Cuántos consciente o inconscientemente a veces luchamos por eso? Cuando decimos, es que me está yendo mal y no es posible si soy cristiano, porque damos por hecho que el ser cristiano es ¿qué? Que va a haber paz, paz, paz. Y vemos en la historia y vemos que en Filipenses, hermano, Pablo le dice a los filipenses en 1:29, pero mire, los dice desde el 27. Escúcheme, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Les dice a ellos, después de él de decirles a ellos que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les dice en el verso 27, Filipenses 1:27, anúncialo, por ahí escríbalo, luego por ahí lo lee en su casa. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, ser cristiano es ¿qué? Combatir. ¿A poco le aman? No, el Señor Jesucristo que dijo que a ustedes los aborrecerán sin causa, como a mí me aborrecieron. ¿No ha notado usted que a la gente usted le cae mal? A los que son paganos. Y tú pasas allí sin saber y te dices, mira, si ese era un perdido, una perdida, y ahora se cree. Y uno no se cree, uno va en su avión. ¿Pero qué? Te tienen envidia, te maldicen. ¿Y por qué, hermano? Porque el diablo usa a los rebeldes contra Dios para maldecir a su pueblo. ¿Usted cree que te bendice la gente? No, te maldice. Para la gente eres una piedra en su hígado, en su zapato, hermano. Te aborrecen. ¿Por qué causa? Sin causa. Solo te aborrecen. No pueden soportar tu paz, tu alegría. Y se levantan contra el pueblo de Dios. Así que dice el verso 28, miren lo que les está diciendo Pablo, les está preparando como un ejército y en nada intimidados. ¿Qué es lo que les dice Pablo? No se intimiden por los que se oponen. ¿Cómo la ve? Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Y remata en el verso 29, porque a ustedes no solo se les ha concedido, no solo se les ha dado, no solo se les ha regalado por causa de Cristo, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué les está diciendo Pablo? ¿Les está predicando felicidad, paz, abundancia? No, le dice Pablo, yo soy perseguido, tengo una oposición terrible, dice, y esto que ves en mí también te va a pasar a ti.
Así que yo siempre pido perdón, hermanos, si inconscientemente en mi buen deseo yo prediqué un cristianismo ¿de qué? De que acepta a Cristo. A veces, ¿sabes qué hacía uno? Cuando veía uno un matrimonio mal, decía, estos necesitan a Cristo. Y llegaba uno, no, mira, acepta a Cristo y tu mujer va a cambiar y tu marido va a cambiar. Sí, se va a poner más loco, se va a ir de la casa. Hermanos, se sufre. Pero ¿sabe qué es lo que vemos? Lo que dice aquí la Escritura, hermano. Que dice, porque vuestra fe va creciendo. ¿Y cuál es el asombro de Pablo? Pablo está asombrado. Y lo va usted a ver entre líneas. Es una de sus primeras iglesias. No es que ya tenía el caminar que vemos ya después, porque Pablo también creció. ¿Cuántos entienden eso? Los apóstoles también crecieron. Así que dígale que está a su lado, ten esperanza, Dios está trabajando en mí. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus apóstoles? Dice, y todavía tengo ¿qué? Más cosas que mostrarles, pero ahora no las pueden llevar. Pablo lo dice en 1 Corintios 13, cuando era niño, ¿qué? Pablo fue un niño en la fe. No crea que ya cuando Cristo lo llama, ya él era el apóstol Pablo. No, él empezó a bregar a través de los años, pero esa vida de tribulación, hermano, ¿dónde es que las plantas, los árboles, las palmeras se hacen más fuertes? ¿Cuando están allí protegidas en lo oculto del bosque o cuando están en la costa? Allí de frente ante el viento, ante todo, a la intemperie. Hermano, hay cristianos que nada más están entre algodones. Pues esos no crecen. ¿Uno crece en qué? ¿O no lo dice la Escritura, hermano? ¿O no lo dice ahí con Santiago? Santiago, el hermano del Señor, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Wow. Amado, te está yendo difícil. Gózate. Pero en una manera ¿qué? Exultante, por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En cuáles? De todo, hermano. ¿Sí? ¿Te duele el cuerpo? ¿No te alcanza la economía? ¿Tienes problemas? ¿Se levantan contra ti? Bueno, hermano, te anda persiguiendo todo mundo. Todo mundo te malentiende. ¿Y ahora qué? Dios te dice, gózate, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. La paciencia es necesaria. ¿Y sabes cómo se pronuncia en griego, se escribe paciencia? Upomone. ¿Qué significa upomone? Dice avanzar bajo resistencia. Wow. Porque hay gente que piensa que paciencia es ¿qué? 50 años con el mismo dragón y es que tengo que tener paciencia. No, avanza. Upomone o upomone, porque se escribe con J, es avanzar bajo oposición. Esa es la paciencia que habla aquí la Biblia. No la paciencia de los santos, de esos de que ahí les están dando y que no aguanta porque hay que tener paciencia. No, esta paciencia es una paciencia que prevalece, ¿sí? Ahora es una palabra de nuevo acuño que yo he oído mucho ahora, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? No es resistir, es avanzar bajo fuego enemigo. Es crecer bajo oposición. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, voy a terminar con esto que me llama la atención. Pablo era una de sus primeras obras. ¿Y qué le causó? Asombro. Dice Pablo, hermanos, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes. O sea, no era solo la cantidad, sino era una iglesia ¿qué? Creciendo en calidad. Porque no era que nada más era, no es que una iglesia dice, no, es que el pastor de esa iglesia, no hombre, está así. No, aquí era que todos los que eran, no nos dicen cuántos eran los hermanos, pero cada uno de ellos tenía una fe ¿qué? Firme e iba en
aumento. Aquí la palabra que usa aquí en aumento dice en grado extraordinario. Tomado del griego, cuando dice por cuanto vuestra fe va creciendo, ocupa la palabra huperausano. Dice que es aumentar por encima del grado ordinario. O sea, no es que tenían una fe así de que no, tenían que, permíteme decirlo, una super fe. Y eso a Pablo, ¿qué es? Él se asombró de qué, de él. No, de cómo Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen que nacieron bajo y con persecución. O sea que hay gente que es experimentada, que tiene templanza, que tiene carácter. ¿Es por qué, amados? Porque así le ha ido. Por eso Santiago dice que cuando nos estemos, venga la tribulación, venga el sufrimiento. Hermano, ¿cuándo buscamos a Dios? ¿Cuando nos va bien o cuando nos va mal? Yo cuando no la veo, hermano, hasta lloro, caigo al piso. Hablo, clamo, hablo en lenguas, le digo, Señor, ya no puedo más. ¿Cuántos le han pasado, hermano? Pero ¿sabe qué? Tengo algo, y lo confieso, que a veces cuando tengo dinero, hermano, me creo. Yo no sé si le pasa a usted. A veces llego a comer a un lugar, hermano, y estoy contando las moneditas, digo, ¿me alcanza, no me alcanza? Le digo, ¿me presta la carta? Y ya veo al mesero o algo, y le digo, pues sin propina, mi chavo. Rayando. Y a veces no, digo, me trae esto y aquello, y dice, pero te estoy diciendo que me lo traiga, no te estoy preguntando cuánto vale. Así que usted dice, igualito al pastor soy yo. Sí, cuando traemos, ¿qué? No, si no te estoy preguntando cuánto, estoy diciendo, tráemelo. Pero cuando no, andamos hasta humildes, ¿eh? O cuando tienes dolores de esos que dicen, no, yo creo que tengo un tumor. Yo creo. Viene uno a la iglesia, ¿cómo está? Padre, ten misericordia de mi vida. Y sabes que Pablo estaba asombrado, hermano. Escucha lo que le estoy diciendo. Estaba asombrado porque la palabra que él ocupa aquí dice, por cuanto vuestra fe dice ahí, está por encima del grado ordinario. Dice, está súper excelente. O sea, Pablo reconociendo. Sabe que aquí el que me trabaja es un varón que predicamos. Ese hermano es todo un personaje, ya terminé. Tiene 3 hermanos pastores. Él si oye, que no creo que lo oye, va a decir, pastor, habló de mí. Él tiene 3 hermanos pastores. Y dice, y yo no me dejo, pastor, me dice. Y toma, y es un tipo. Y ya viene y tiene cada ocurrencia y le cambia las carretillas a algo, te hace algo y lo va a poner y me dice él siempre, ¿cómo me causa gracia? Me dice, que fuera quedando, pastor. Dice. Yo, ¿cómo pues si para eso? Entonces imagínese que haces algo y dices tú como que me vaya saliendo y te sale algo que todo mundo se chupa los dedos y dice, wow, ¿qué le echaste? ¿Qué le hiciste? Y uno, no, pues uno tiene sus secretos, nada. ¿Sí? Que cuando a veces entro algún domingo y veo que la iglesia está rebosando y se ve, y yo digo, ¿y esto quién lo hizo? Seguramente yo, a pesar de mí. Por eso les digo, hay iglesias victoriosas, grandes, grandísimas, pero no es por el hombre, y es lo que Pablo reconoce. ¿A Pablo qué le asombró? Que si pudiéramos traducirlo, ¿qué diría Pablo? ¡Guau! ¿Cómo es que ustedes han crecido tanto? ¿En cantidad? No. En fe, en amor. Dice él, de tanto, dice, el verso 4, antes de que se vaya, tanto, mire el asombro, tanto han crecido ustedes. No se lo está diciendo cualquiera. Pablo dice, tanto ustedes han crecido, dice, que nosotros mismos nos maravillamos, nos gloriamos, nos alegramos sobremanera de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cuál era
la noticia que corría en toda esa zona, que los tesalonicenses estaban ¿qué? Muy gruesos en su fe, que eran perseguidos, que eran atacados, vituperados. ¿Y qué dice Pablo? Estamos asombrados, dice, que nada los para. O sea, y Pablo no se está atribuyendo el mérito a él. Él está reconociendo y dando gracias ¿a quién? A Dios. Hermanos, esto está en el paquete. Cuando estés siendo atribulado, pues dale gracias a Dios, porque eres hijo de Dios. Y dice la Escritura que Dios al que toma por hijo, lo. Así que ¿cuántos entienden y dicen, ay, duele, pero sé que es con propósito? Así que ahora entiendes que tu dolor, tus luchas, tus aflicciones, quizás no la ves con un hijo, con tu cónyuge, con tu negocio, con la crisis, qué sé yo. Pero es para que tú entiendas que Dios está trabajando con lo material y lo terrenal para un bien celestial y eterno. Para que tu fe entonces vaya increciendo, porque eso es la clave. Dejemos de ser niños, hermano. Dejemos de quejarnos de todo. ¿Sabe por qué pasan las tribulaciones? Para que crezcamos y también para que Dios pode. Para que Dios pode su planta y crezca más. Así que no se entristezca cuando diga, a mí no me sale nada. No, Dios está trabajando. Imagínense la vida de Job, la vida de Daniel, hermano, ahí en Babilonia, por no sujetarse al imperio, lo arrojaron a los leones. ¿Y él murió ahí? No. Job era un hombre de buen testimonio y Dios permitió que le dieran ¿hasta dónde? En su economía, en su familia y en su físico, en su salud. Así que hay algunos que dicen, se saludan los cristianos en la calle. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano, aquí pasando las de Job, pero firme. Y yo cuando los oí, yo digo, mentiroso. Porque, ¿qué sería pasando las de Job? Perder tus bienes, perder tus hijos y perder tu salud. ¿Y cuántos dicen, Señor, todavía no tanto? Voy creciendo. Dios les bendiga, hermano. Estamos despedidos. Se pudo avanzar lo que se pudo avanzar y lo que no, pues el domingo nos emparejamos. Dios les bendiga, cuídense mucho.